Bueno, buenos días a todos. Estamos en el tercer día de la Brullurigal Week para hablar de energía. Tenemos un expositor de lujo. Hemos invitado a Nicolás Gadano para que nos hable de los desafíos y las oportunidades que presenta el sector en la Argentina. Buen día, Nico, ¿cómo estás? Hola, Javier. Gusto, gracias por la invitación. Bueno, te voy a presentar brevemente porque tenés un largo currículum, pero hemos tratado de resumirlo. Naciste en Buenos Aires, sos licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, máster en Economía por la Universidad Torcuato Di Tella. Te especializaste en finanzas públicas, banca pública y también en la industria de hidrocarburos. Te desempeñaste como subsecretario de Presupuesto de la Nación, fuiste economista senior de YPF, donde nos conocimos hace muchos años, jefe de gabinete del Ministerio de Economía, gerente general del Banco Central. Actualmente sos consultor de energía, docente universitario, investigador asociado en la Universidad Torcuato Di Tella, donde dirigiste la maestría de políticas públicas. Coordinás los equipos de energía de la Fundación Pensar, y sos autor de varios libros, no todos de energía, algunos muy buenos, pero el que quiero destacar aquí es el de Historia del Petróleo en Argentina, quizás la única historia del petróleo en Argentina escrita en relación con el tema, y que le recomiendo a todo el que le interese la política del sector. Pero bueno, hecha la presentación, Nico, empecemos, si querés, con los desafíos y oportunidades del sector, que es el título de esta presentación. ¿Cuáles son las cosas que te preocupan de cara a un futuro gobierno, donde habría que tomar medidas urgentes en relación con temas energéticos, pero también cuáles son las cosas que te entusiasman, cuáles son las cosas que ves que hay oportunidades en la Argentina en relación con los recursos y la energía en general? Así que, bueno, gracias nuevamente. Y sí, efectivamente, particularmente cuando uno mira el sector energético en Argentina y lo mira pensando en el futuro, en un programa de gobierno para los próximos 4 años, aparece como muy nítidamente esta cuestión de, por un lado, ver que la energía le plantea a la política pública un desafío enorme, pero simultáneamente le da oportunidades que no tuvimos en otros momentos del tiempo, ¿no? Entonces es como que uno, en ese trabajo que estamos haciendo de construcción de un programa de gobierno, la energía, por un lado, y ahora vamos a entrar en detalle, parece que fuera un dolor de cabeza, pero simultáneamente es de los sectores más esperanzadores para lo que puede ser un programa de política pública 2024-2027. Okay. Así que es muy importante entonces tener en cuenta esas dos cosas. La parte de los desafíos, para sintetizarla brevemente, tiene que ver fundamentalmente con la distorsión de los precios de la energía. Por supuesto es más complejo, pero que yo creo que el foco está ahí. Porque en cualquier sector económico, en cualquier sistema económico, si los precios están distorsionados para la oferta, para la demanda, y además si están distorsionados en relación a otros precios durante mucho tiempo, eso genera comportamientos muy complicados que se van instalando en los agentes económicos, no solamente en la gente, en los hogares, sino también en las compañías. Pensemos que la energía es un insumo fundamental, no es como el sector, no sé, sin desmerecer a otros, ¿no? Pero el textil, qué sé yo, la energía la tenemos en los hogares, con todo lo que eso significa, la tenemos transversalmente en el transporte de toda la economía, transporte de pasajeros, transporte de carga, y la tenemos como insumo productivo con distinto nivel de intensidad, pero en todos los sectores económicos. Entonces, cuando pasa algo con la energía, se nota en muchas dimensiones. Entonces, el problema de los precios, que no es solamente lo que todo el mundo conoce, que es que los precios de la energía en general en Argentina están para la demanda o para sectores de la demanda muy por debajo de donde tendrían que estar. Y aclaro lo de la demanda porque a veces pensamos que porque un funcionario, una política dice no, el gas va a costar 1/3, ¿no? De lo que vale, el costo del gas sigue siendo el mismo. El costo del gas para la economía argentina sigue siendo el mismo. Alguien pone la diferencia. Y en general, que a veces cuesta que la gente lo entienda,
es la misma gente que no paga por un lado, pero paga por otro, con los impuestos, con los subsidios. Ahora, ese problema de los precios bajos, que lo vemos en los hogares, lo vemos también en la cadena hoy de hidrocarburos, no solamente es el problema de los precios bajos, sino también mucha distorsión entre precios relativos de la energía, porque la energía no tiene un único precio, ¿no? Y eso depende del tipo de usuario, depende del tipo de combustible, depende de la región, ¿no? De la región del país. Y hoy, en Argentina, ese sistema de precios que debería tener un equilibrio generado en general por la oferta y la demanda y por algunas regulaciones estatales ahí donde son necesarias, bueno, está completamente distorsionado. Entonces uno encuentra que algunos tipos de usuarios pagan 1/10 de lo que pagan otros, en una región está subsidiado por el régimen de zonas frías, pero en el municipio de al lado no. Un combustible está mucho más barato que el otro. O sea, vos te estás refiriendo en general a la electricidad, al gas, a los combustibles, en general a todos los insumos energéticos. Al GLP, que en algunos hogares es muy importante, y que hay un plan de subsidios. Entonces, todo ese sistema de precios requiere ordenarse. Y eso es muy complejo porque tiene, sabemos, connotaciones o vínculos con la macroeconomía y con un programa económico más general muy importante. Ahora, también es cierto, y ahí viene la parte esperanzadora, que el sector energético tiene una capacidad productiva ya hoy, y no solamente en hidrocarburos, que es donde vemos la revolución de Vaca Muerta, que hoy ya explica cerca de la mitad o más de la producción de petróleo y gas, depende del producto, ¿no? Pero que además de que hoy ya explica eso, tiene una capacidad de producción enorme, probada. Pero bueno, además de eso, que es nuestra producción tradicional de hidrocarburos, ahora en cuencas, en yacimientos no convencionales, bueno, tenemos oportunidades en offshore, tenemos todo el mundo de las renovables, que ha generado que nuevas regiones de Argentina pasen a producir energía que antes no eran productores de energía solar, energía eólica, hay parques solares y eólicos renovables en muchas provincias, en Jujuy, en San Juan, en Catamarca, en la provincia del sur de la provincia de Buenos Aires, por supuesto en el sur de la Patagonia. Entonces, ahí tenemos, diría, en la energía más tradicional, que son los hidrocarburos, el petróleo y gas, pero también en la energía nueva, hacia donde va el mundo, que son los renovables y eventualmente proyectos de hidrógeno, tenemos oportunidades enormes. Entonces, que generan inversión privada, empleo privado de calidad, encadenamientos hacia otros sectores proveedores de insumos, con lo cual tenemos que manejar esas dos cuestiones, una más compleja, otra mucho más esperanzadora en relación a la energía. Bueno, muy interesante, es bueno escucharte que hay un lado optimista desde el lado de la energía. Quizás volviendo un poco a los dos temas sobre los que pivoteaste, el tema de precios relativos y tarifas y el tema de oportunidades. Empecemos con el de tarifas y precios. Esos deben enmarcarse, cualquier corrección, cualquier convergencia debe enmarcarse dentro de una política macroeconómica y una estabilización sin dudas de la economía. Como sos economista también y has trabajado también mucho en relación con estos temas, ¿cómo ves esta dinámica de cara al próximo gobierno? O sea, ¿hay un gradualismo en materia energética para acomodar estos precios? ¿Hay la necesidad de un shock? ¿Está de por medio también la posibilidad de una devaluación que podría también terminar de desacomodar aún más los precios relativos de la energía, ¿no? Porque cuando hablamos de los precios retrasados, creo que nos estamos priceando al dólar oficial, y si pasara cualquier cosa, eso también produciría mucho retraso. ¿Por qué no contás un poco tu visión macro y cómo se acomodan, sobre todo las correcciones? Después vamos a hablar un rato de Vaca Muerta y de las oportunidades, pero esa parte más neurálgica, contanos un poco, Nico, cómo la ven ustedes desde la posibilidad de ser gobierno en diciembre, dentro de un plan macro de estabilización. Sí, primero, y es un muy buen punto y está vinculado a esta pregunta, lo que vos dijiste de la brecha de precios y el tipo de cambio oficial, porque por momentos, a veces
todos los economistas que seguimos el sector, o los especialistas de la energía, y mismo las compañías, miran estas brechas de precios, y ven, bueno, el precio del gas, todos los costos de la industria energética, o el 90 y pico % están dolarizados en Argentina. Incluso dolarizados por muchas decisiones de los gobiernos, en particular también de pero no diría que es una continuidad, porque así funciona la industria. Entonces, por ejemplo, el plan gas, que es el que sostiene la oferta de gas, tiene precios en dólares. La mayoría de los contratos de CAMMESA tienen precios en dólares, son muchos contratos. No sé, hace unos días salió un contrato para el nuevo gasoducto de transporte entre NARSA y CAMMESA en dólares. Bueno, ni que hablar del precio del petróleo crudo. Ni que hablar de la cadena de crudo y derivados. Entonces, a veces uno mira ahí y dice, bueno, el crudo, el export parity, es decir, a cuánto exporta la Argentina el crudo, está en no sé cuánto, no sé, $80 por barril, depende del precio internacional, obviamente, el crudo local está un poquito más abajo. Bueno, la brecha existe, pero no es tan grande. Ahora, está todo eso medido a un tipo de cambio, lo mismo con los costos de CAMMESA, lo mismo con los costos del gas, que es un tipo de cambio que no se va a sostener. Esperemos que se sostenga medianamente, que no tengamos una disrupción, pero cualquier programa económico, y me animo a decir, de cualquier gobierno, de las fórmulas presidenciales que están presentadas, va a tener que corregir ese problema. Y entonces todos los costos de la energía se van a mover con el tipo de cambio, y los precios están en pesos al consumidor final, ¿no? Salvo casos muy particulares. Así que ahí hay un problema, y como vos decías, si se quiere un aprendizaje de la experiencia de Cambiemos, de la presidencia de Mauricio Macri, fue que tuvimos ciertos temas de descoordinación entre áreas, Banco Central y la estrategia contra la inflación, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Energía, que tenía un desafío enorme, porque el mismo problema lo había hecho el gobierno kirchnerista anterior, que era recomponer los precios de la energía. Bueno, de ese aprendizaje nosotros vemos que por su vinculación con la cuestión cambiaria, lo mencionamos, con la cuestión fiscal, porque la compensación a los precios bajos son los subsidios, todos lo sabemos, que son muy importantes, impactan en el déficit del Tesoro. Y también por la estrategia antiinflacionaria que adopta el nuevo gobierno. Pensemos que, a diferencia de 2015, vamos a estar llegando con tasas de inflación muy altas. Y va a ser seguramente un objetivo inicial bajar rápidamente la inflación. No hay mucho margen para el gradualismo en eso. Entonces, toda la definición de cómo se arma la estrategia de recomposición de los precios de la energía que yo mencionaba, que no es solamente las tarifas de electricidad y gas, también tiene que ver con los precios de los combustibles líquidos, el precio del crudo, cómo vamos a un mercado más competitivo y libre ahí, cómo salimos del cepo, cómo reducimos el déficit. Bueno, todo eso se está trabajando desde hace tiempo en los equipos de Cambiemos de una forma integrada, que no significa que la energía quede completamente subordinada a la macroeconomía, pero sí que se entiendan las posibilidades, las restricciones, las necesidades, y esto se haga de una manera conjunta para que no haya problemas de que uno fue para Mar del Plata y el otro fue para Córdoba, y entonces un día se miran y dicen, che, no estamos yendo para Sí, además comunicacionalmente van a tener que hacer un gran trabajo, ¿no? Costó mucho en el gobierno anterior entender este tema de los precios y los costos de la energía, que al final los termina pagando, alguien los termina pagando, los contribuyentes, y una redistribución que a veces tiende a ser bastante injusta, ¿no? Porque alguien decía, creo que es la CUNS habla del IVA de la polenta, ¿no? Se termina pagando con el IVA de la polenta. Claro, ¿no? Nosotros tenemos en muchos sectores, incluyendo, y es muy fuerte el peso en términos de la cantidad de subsidios en la energía, transferencias, subsidios que no han sido focalizados en su diseño como para llegar a los sectores que realmente lo necesitan, que en general tiene que ver con los sectores de menores recursos, que no pueden, que está bien que la política pública piense en asegurarle un umbral de consumo de energía a la gente, incluso a la gente más humilde. Esa parte ustedes la ven más por subsidiar a la demanda en sectores específicos y con
cupos o con cuotas? Sí, hay distintos instrumentos, Con tan pocos. algunos que han funcionado mejor, otros que funcionan peor. Hay formas de subsidiar a la demanda, por ejemplo, el plan Hogar, que es el plan que subsidia la compra de garrafas, transfiere directamente fondos a la demanda para que los pueda pagar. Estamos trabajando en eso mucho con la gente que trabaja los programas sociales, porque en general las familias que tienen dificultades para comprar la energía también tienen dificultades para comprar la comida. Ahora, es ridículo abaratarle la nafta, abaratarle el gas, abaratarle la energía eléctrica al 20% más rico de la población. Sin duda eso es, además en una economía con tantas necesidades y con déficit fiscal. Pensemos ahora, por ejemplo, una decisión que me parece que es repetir un error sistemático, que es cuando hay alta inflación, que es un problema, creer que la podés solucionar retrasando los precios de los combustibles, que es lo que está haciendo ahora el gobierno, pero ya lo han hecho otros gobiernos. En general, cuando haces eso, lo que logras es que el problema que tenías, que es la inflación, subsista, no lo vas a arreglar así. Entonces tenés un problema y ahora tenés un segundo problema, que es que cuando vos retrasás precios relativos de un sector, en este caso de los combustibles, generás un problema en el sector, porque la oferta se empieza a retraer, la demanda empieza a crecer, ¿no? Los países vecinos, porque si agregás que además tenés un tipo de cambio con una brecha del 100%, los consumidores de países vecinos te vienen a Esas son las colas del surtidor en y veía Posadas, que, claro, porque alguien decía el otro día, no, muy bien los números de crecimiento de la venta de naftas en mayo, es la reactivación. Y cada una vez Formosa y creció, no sé, 2 dígitos la venta de naftas. Pero no es por los formoseños que están andando más en auto. Y por otro lado, desde el punto de vista distributivo, desde el punto de vista ambiental, que ojalá tengamos tiempo para hablar algo, ¿no?, de la transición, no está bien subsidiar al uso del auto desde el Estado. Y el Estado lo está haciendo, porque además está bajando los impuestos, porque no los actualiza frente a la inflación. Entonces, ¿cómo salir de todo eso? Que repito, es el cepo, que al sector hidrocarburos y al sector energético lo complica mucho, ¿no? Y la brecha y la dificultad de funcionar en un mercado libre cambiario, que es lo que nosotros queremos instalar para todos los sectores económicos. Volver a eso lo más rápido posible. Bajar los subsidios. Ir relativamente rápido a una tasa de inflación baja. Bueno, toda la cuestión energética y de los precios se tiene que integrar de manera consistente a ese plan. Y eso es en lo que estamos trabajando. Bueno, genial. Ahí parece como que la macroeconomía, como que la energía le demanda a la macroeconomía como un esfuerzo adicional en materia de corrección de precios y tarifas. Pero por lo que te escuchamos antes, parece que la energía le puede devolver a la macroeconomía cierta productividad, cierto dinamismo, que tiene que ver con el desarrollo de recursos no renovables, como el petróleo y gas, también de los renovables, que vamos a hablar un rato, Nico. Pero empecemos con el tema de Vaca Muerta, ¿no? Porque para la audiencia que nos está escuchando, para nosotros escucharte optimista o estar optimistas es que estamos todo el tiempo con temas de energía, parece como una situación muy normal. Pero quizás es bueno escuchar de vos por qué el optimismo en relación, en general, con todos los recursos, ya lo contaste, pero si querés, focalicémonos en Vaca Muerta. ¿Es realmente Vaca Muerta una oportunidad enorme para la Argentina en términos no solamente energéticos, sino de acomodar su macroeconomía? Bueno, Vaca Muerta, lo que pasa es que a veces los argentinos es como, bueno, Vaca Muerta nos va a salvar como si fuera Dios. Eso no va a suceder, ni sucedió, pero Vaca Muerta es real, yo lo decía hace un minuto. Si no tuviéramos la producción de petróleo y gas que hoy genera Vaca Muerta, la situación de la balanza comercial de la Argentina sería complicadísima, porque tenemos que los yacimientos más maduros en Neuquén y en otras cuencas están declinando. En todos estos años, mientras Argentina está con esta macro inestable y la inflación y las devaluaciones, etc., en Vaca Muerta ha habido un avance fenomenal en cuanto a consolidar una explotación de petróleo y gas muy productiva, muy competitiva, muy probada ya, no es que es una idea, hay que ir y perforar y ver qué pasa. Entonces,
y con un potencial fenomenal. Es decir, Vaca Muerta produce lo que produce hoy, que es muy importante para la Argentina, pero además puede producir muchísimo más. De hecho, yo creo que vamos en los dos hidrocarburos, en petróleo y gas. En petróleo no tengo dudas, en la próxima presidencia estamos confiados que vamos a llegar a superar los máximos históricos de producción de petróleo de la Argentina de toda su historia. Y hoy Argentina ya está abasteciendo de petróleo a su consumo interno, con lo cual toda esa oferta adicional, que esencialmente va a venir de Vaca Muerta, aunque no únicamente de Vaca Muerta, significa exportar al mercado internacional, con todo lo positivo que eso tiene desde el punto de vista de generación de divisas, mejora de la balanza comercial, convertir a un sector, la energía que por momentos ha sido demandante de divisas, en un sector que aporta divisas de manera creciente. Así que, bueno, y además lo que tiene la cadena del crudo es que cuando uno mira los distintos segmentos, el gas, la electricidad, es que el petróleo crudo y sus derivados es como la mercancía más comercializable, más tradable, como decimos nosotros, ¿no? Porque es relativamente fácil de exportar, se arbitran los precios, los mercados están abiertos, con lo cual el dinamismo que ya tiene la industria y que está invirtiendo para exportar en capacidad de infraestructura, oleoductos, bueno, con una economía que funcione mejor, con una economía sin cepo, con algunas medidas orientadas a fortalecer esa orientación exportadora, nosotros estamos convencidos de que Argentina puede ir a producción y exportación de petróleo basada en Vaca Muerta muy significativa. Sí, ahí adelantaste algunas de las cosas que te quería preguntar, capaz podemos ir un poquito más en detalle. ¿Qué se necesita o qué necesita la Argentina para convertirse en un país exportador de petróleo crudo? Hoy ya está exportando, números todavía son pequeñas cantidades por encima de lo que consume, pero contanos un poco en tu visión para llegar a este desafío, a esta oportunidad de que en la próxima presidencia superemos los máximos históricos, que creo que era cuando estábamos en YPF en el año 98. En el año 98, que sí. llegamos a 800.000 barriles. Hoy Argentina está produciendo 600 y pico de miles, cuando su consumo es de 500.000, digo, para dar una idea un poco a la audiencia de algunos números relativos. Pero contanos un poco en tu visión, se han hecho algunas cosas en infraestructura, que puedes comentar, pero también qué se necesita desde la infraestructura y qué se necesita desde la macro para permitir el dinamismo exportador de Argentina. Bueno, desde la macro, y trato de ser sintético, nosotros necesitamos volver a una macro normal y un sistema cambiario normal en el cual cualquier empresa puede girar libremente dividendos, ir a un mercado cambiario único, con un tipo de cambio único relativamente estable, pagar dividendos, pagar su deuda, pagar desde ya sus importaciones sin tener que desfilar por el Banco Central, la industria. Eso es fundamental para cualquier sector económico, pero para esta industria que invierte tanta plata, hunde literalmente tanta plata, eso es vital. Y eso hay que hacerlo, y hay que hacerlo lo más rápido posible. Ahora, después, en lo particular, yo no creo que haya que hacer grandes reformas legales. La ley de hidrocarburos, siempre puede haber algo en el margen, como en su momento fue acomodarla para los no convencionales, pero hoy no hay necesidades ahí. Bueno, pero sobrevivió, tiene nuestra edad, ¿no? Sobrevivió 55 sí, sobrevivió años. un montón y ha funcionado bien. Yo creo que lo que sí hay que despejar la maraña de regulaciones que están orientadas a proteger el mercado interno. Nosotros tenemos que entender que hay que despejar eso para orientar a la industria al mercado internacional, a una economía del crudo y derivados abierta, de libre competencia, de libre exportación e importación probablemente durante algún tiempo de gasoil y algún otro derivado, levantar todas las restricciones de que te tacho la exportación, por supuesto, yendo también a un mercado de crudo y derivados competitivo y libre en el mercado interno. Ya, esa va a ser mi siguiente pregunta. De manera tal que el precio del crudo, que es un mercado que puede funcionar en competencia, afortunadamente en Argentina tenemos muchos productores de crudo, y tenemos un mercado que fácilmente puede ir a un mercado abierto, tenemos infraestructura de exportación para el Pacífico, para el Atlántico, tenemos varias empresas refinadoras. Entonces,
en ese contexto de un mercado que funciona libremente y que se acomoda en el export parity por las propias fuerzas de competencia, el precio del crudo, hay que levantar todas las restricciones a la exportación y permitir que las empresas exporten libremente crudo, abastezcan de crudo al mercado interno en un contexto de una economía ordenada. ¿Irías ahí, Nico, a una convergencia de precios con precios internacionales, como se intentó en la administración pasada del gobierno de Sí, Cambiemos? lo que pasa es que vos pensás que el fracaso de eso no tuvo que ver con la cuestión sectorial, sino que, por ahí repitiendo lo que dice Hernán Lacunza, que lidera nuestros equipos económicos, si el dólar es un barrilete, no hay manera. Entonces, Porque ahí hubo alguna medida antipática. Bueno, claro, pero si al vos final después de la el crisis, dólar, ¿no? como probablemente va a tener que pasar, porque no es que yo quiera ser agorero, pero si vos tenés entre el tipo de cambio oficial y el de mercado, llamémosle, o los de mercado, una brecha del 100%, en algún momento vas a tener una devaluación muy importante. Cuando vos, me refiero a algo 2 dígitos largos, y cuando vos tenés una devaluación así, es muy difícil que al día siguiente los precios dolarizados, por ejemplo, de los combustibles, acompañen y suban. Bueno, eso no ocurre en ningún lugar del mundo. Es que en ningún lugar del mundo, o en muy pocos, hay semejante volatilidad en el mercado cambiario. Entonces, pero sí hay volatilidad en el precio internacional del crudo. Respecto al precio internacional del crudo, sí hay instrumentos que se pueden utilizar para evitar morigerar o diluir o llevar en el tiempo un impacto de una disrupción. Pero respecto de la macro, yo creo que Argentina, con una macro, repito, estabilizada, está en condiciones de tener un esquema de precios en petróleo y derivados competitivo, que va a ser un gran aliciente a que la economía del crudo crezca, exporte, y en un punto provoque costos en general de la energía más bajos estructuralmente, no porque el gobierno subsidia o interviene, porque vos sabés, la gente que está en la industria sabe que con mayor producción de crudo en general también hay mayor producción de gas asociado, y eso significa más oferta de gas para el mercado interno, y aunque no les guste mucho a los productores de gas, eso significa más competencia, eventualmente menores precios para los consumidores locales. Así que es entrar en un círculo virtuoso de esta industria, que si no tuviéramos los recursos no podríamos hacerlo, pero habiendo recursos tan abundantes de petróleo y gas, es lo que tenemos que hacer. Bueno, me diste el pie para hablar un ratito del gas natural, como la otra gran oportunidad de la Argentina, porque además tiene un mercado exportador con una dinámica distinta, pero muy interesante, que ahora te voy a pedir que lo expliques a nuestra audiencia. Pero bueno, también, ¿cómo ves el desarrollo del gas con el mismo optimismo que el petróleo crudo? ¿Cómo ves las oportunidades de Argentina? ¿Y cómo ves la salida exportadora de ese gas? Sí, desde el punto de vista de la cuenca Vaca Muerta, el potencial del gas es tan importante como el del petróleo, y ya lo tenemos ahí, se produce muchísimo gas en Vaca Muerta, hay áreas nuevas que han tenido un potencial fenomenal, de compañías privadas, de YPF, de compañías locales, de compañías internacionales. Así que también en gas es probable que también superemos los récords históricos, que fue de 2004, creo, de producción. Tenemos esa capacidad. Ahora, el mercado de gas es menos trader, o tiene más dificultades el gas para que nuestros productores lleguen al mercado internacional. Nosotros ahí tenemos el mercado local, que es muy importante, pero está prácticamente abastecido. Falta este pico del invierno, que ahora con el crecimiento de la infraestructura de gasoductos se va a lograr. Tenemos afortunadamente una infraestructura de gasoductos con los cuales exportamos a los países vecinos, donde hay algún mercado, pero es un mercado que por ahí te agrega, no sé, un 10-15% respecto del mercado local. El mercado de Chile, un poco del sur de Brasil, algo más. Ahora, para saltar... ¿Qué sería un boom exportador? Un exportador, que Vaca Muerta todos creemos que tiene la capacidad de hacerlo desde el punto de vista de sus recursos, es exportar al mundo. Y para exportar al mundo tenés que exportar gas natural licuificado. Para eso necesitas plantas que conviertan al gas, que lo licuifiquen. Y ahí salen esos barcos metaneros que van por el mundo
que nosotros todos estos años más bien hemos Estuvimos estado, comprando, ¿no? todavía hoy los estamos comprando en invierno, esto sería pasar a exportarlos. Bueno, para eso, no es como en crudo, que por ahí con inversiones en el margen que van haciendo las compañías se exporta cada vez más. Necesitas todo un proyecto, o más de uno, muy grande, con inversión muy importante. Por eso es importante que se apruebe legislación específica para dar... Conocés que hay un proyecto que envió el Poder Ejecutivo en materia Conozco el proyecto, del creo que LNG. está bien orientado, yo creo que está bien que haya un proyecto, porque no es solamente una cuestión promocional, sino es acomodar también a este tipo de proyectos con determinadas consideraciones que tiene la ley de hidrocarburos o la ley del gas, que podrían perjudicar la sustentabilidad en el tiempo. Expliquémosla rápidamente para la audiencia. Bueno, en materia de transporte, en materia claro, de producción, de permisos de largo plazo. tal cual. ¿Cuáles son las variables esas que vos Bueno, ves que cuando que uno son hace, necesarias? si uno pide a las compañías YPF, las compañías privadas, socios internacionales, que hunda miles de millones de dólares en un proyecto de infraestructura, planta de LNG, gasoductos, etcétera, no puede quedar, como quedaría si no hubiera una legislación específica, contingente a que de repente algún gobierno diga, ah, no, pero este gas ahora lo voy a usar para el mercado interno, basándome en la ley de hidrocarburos. O este gasoducto que vos hiciste para que llegue el gas a la planta de LNG y puedas exportar, en realidad por la ley del gas lo voy a usar para el sistema de gasoductos locales. Entonces, cuando se hicieron esas leyes, nadie pensaba en esto. Es más, no había un mercado internacional del LNG cuando se hicieron esto. Entonces hay que acomodar las leyes. La parte promocional, que es qué tanto cede el gobierno en algunos impuestos, bueno, yo creo que ahí hay cosas discutibles en el proyecto. Está bien que haya instrumentos como devolución del IVA al exportador, porque si no... Que ya tienen otros regímenes. Que ¿no? hay Que otros regímenes, porque si no, el de por ahí renovables, el de biocombustibles. se convierte en algo que un proyecto exportador no puede sostener, amortización acelerada. Es discutible bajar un poco la alícuota de ganancias, creo yo, en mi opinión, especialmente si la provincia de Neuquén, que cobra regalías, no pone algo de su parte también para promocionar. Pero son todos aspectos que se pueden discutir en el Congreso. Creo que sería muy positivo que, por un lado, el gobierno atienda las sugerencias que pueda hacer la oposición, y la oposición sea constructiva en si esas cosas se pueden discutir, se pueden corregir, conseguir un proyecto para que esto avance. Bueno, genial. Conseguir una ley, digamos, ¿no? Sí, sí, eso es bueno porque el sector la necesita. Me parece que la salida exportadora, a diferencia de lo que hablábamos del petróleo crudo, donde los instrumentos legales, el marco jurídico está, necesita este complemento. Para cerrar el tema de gas rápidamente, Plan Gas 4, que llega creo que hasta 2028, que es la forma de contractualizar gas que ha encontrado este gobierno. Tu visión de ese tipo de contractualización de oferta y demanda, ¿te parece positiva? ¿Irías más a un mercado menos intervenido, más contractualización privada? Dos palabras para terminar el tema de gas, si querés. Los planes gas que tienen antecedentes, ¿no? Venimos desde el 2013, surgen cuando los sucesivos gobiernos, porque ya esto es kirchnerismo anterior, cuando estaba Axel Kicillof, el gobierno de Cambiemos, este gobierno, descubren en el primer momento y validan después que si vos sostenés precios del gas, lo que hablábamos al principio, artificialmente bajos, reprimidos, muy bajos, por un lado la demanda consume más, todo lo que dijimos, pero si vos le das ese precio a la oferta se desploma. Y ahí apareció el problema de las importaciones. Entonces, son planes que han tratado de mitigar el problema de la intervención negativa de los precios. Diciéndole a los productores, que es el plan gas que tenemos hoy, bueno, mirá, si no te lo paga la demanda, te lo voy a pagar yo, Estado. Creo que de cara a un programa del próximo gobierno, es una herramienta positiva el plan gas que tenemos, porque ha logrado extender los plazos de previsión y de contractualización, aunque con mucha intervención estatal, entre productores y consumidores. ¿Qué es lo que me hace acordar teníamos en los años 90 con el famoso sendero de precios de gas por cuenca? No, es positivo porque, daba previsibilidad. claro, a los productores les da previsibilidad para invertir y saber, bueno, voy a tener demanda para esta oferta a este precio en dólares, ¿no? Por varios años, y del lado de la demanda también nos permite al que organiza la política pública decir, bueno, tengo
garantizado cierto abastecimiento a un precio que es razonable. Que ahora, por cierto, en las rondas nuevas para el invierno, naturalmente es un poco más alto, ¿no? Ya no es 3,50, $4, ¿no? Ahora se ha aprobado un precio de 8, $9. Entonces, eso es positivo. Ahora, hacia el futuro, hacia el mediano plazo, a partir de esa herramienta, yo creo que es bueno recrear un mercado también más privado, en donde pueda empezar a generalizarse la contratación, quizás primero entre grandes usuarios, ¿no? Que ya existe, avanzar en eso, pero avanzar en que haya más transacciones entre privados, tanto del lado de la demanda como del lado de la oferta, genuinamente privadas. para que el Estado no esté en el medio en todo, porque pueden aparecer en esta dinámica tan positiva que uno imagina para el sector, pueden aparecer miles de negocios, transacciones, oportunidades, en donde el sector privado las va a saber aprovechar mucho mejor que el Estado. Bueno, genial, Nico. Para dar lugar en 5 minutos a las preguntas, al Q&A, y adelantaste un tema que no quiero que deje de estar en la agenda de hoy, que es el de transición energética. Te voy a dar el pie antes hablando, si querés, 2 o 3 minutos del tema de los renovables, que también mencionaste al principio de tu exposición, en relación con lo que hoy ocupan de la matriz energética argentina, y tu visión de cara a un futuro gobierno como el de Cambiemos anterior, que los promovió intensamente mediante los planes Renovar, si vos crees que Argentina tiene que seguir expandiendo su oferta de renovables, si en un eventual futuro gobierno de Cambiemos habría nuevos planes Renovar, si con lo que hay de oferta, combinado con lo que son la oferta de fósiles, nuclear e hidroeléctrica, Argentina tiene un buen mix. Danos un poco tu visión desde los renovables y después tengo una pregunta para cerrar sobre transición energética. Mira, primero un comentario breve vinculado con lo que hablábamos de la ley de LNG, que es renovables es un caso que en el sistema energético hay varios, a veces a los argentinos nos cuesta, pero de políticas que tienen continuidad entre varios gobiernos. A veces nosotros pensamos que la grieta, bueno, la ley de renovables más importante se aprobó sobre fines del gobierno de Cristina en el Congreso. Tuvo un impulso fenomenal con los planes que se llevaron adelante y las inversiones que se llevaron adelante en el gobierno de Cambiemos. Afortunadamente, pese a un montón de cosas que se han hecho mal con los precios, no se violentaron esos contratos en dólares con Camesa de los renovables. Sí se ralentizó muchísimo la inversión porque con el cepo y todo eso nadie mete dólares en la economía argentina. Entonces ahí tenemos una continuidad. Tenemos una ley que tiene un objetivo al que todavía no se ha llegado. Igual ya estamos cerca del 15%, digamos, de los renovables explican en 13, 14%, 15% de las generaciones. Es importante lo que se ha logrado. Y yo creo que eso tiene que seguir creciendo. Hay mecanismos para impulsarlo. Yo creo más en que hay que ir a mecanismos menos subsidiados y más de mercado. Claramente toda esa energía no tiene que estar grabada por impuestos al carbono, y ese es un estímulo que tiene que dar el Estado. Pero hoy creo que también la tecnología y la economía de los renovables hace que hoy puede competir bastante abiertamente con la generación eléctrica de térmica. Así que me imagino un futuro en el cual seguimos creciendo en el peso de los renovables en nuestra matriz, es hacia ahí, hacia donde tenemos que ir, pero no tanto por decisiones tan regulatorias, tan marcadas y que por ahí cuestan plata al Estado, sino también por la pura competencia y la competitividad en una economía de nuevo que funciona mejor y que no tiene cepo y que tiene un mercado cambiario razonable, que los proyectos renovables son muy competitivos ya, entonces van a ir ahí a pelear en los concursos y en las transacciones con privados para, con alguna ayuda pública, seguir creciendo en términos de su incidencia en la matriz. Qué bueno porque me da el pie para preguntarte tu visión de lo que debiera ser una transición energética a la Argentina, ¿no? Porque al final del día uno ve lo que ocurre en Europa, a veces se han tomado decisiones apresuradas, ve lo que ocurre con Estados Unidos y China, que protegen su desarrollo industrial, y entonces hay que tratar de acomodarse a eso, sobre todo en un escenario de abundancia de recursos, que es el que estás planteando y el que estamos conversando en
en esta charla, que tenemos la posibilidad, si querés, de elegir, ¿no? Cómo organizamos nuestros recursos energéticos y los hacemos compatibles con las metas y los objetivos del Acuerdo de París. Contanos un poco tu visión de si hay una transición energética de la Argentina y cuáles serían las 2 o 3 pinceladas de esa transición energética. Sí, efectivamente, como vos decís, nosotros hace unos días hice una presentación de un libro que hicimos en la Universidad de Itela sobre este tema, que tiene muchas entrevistas a actores relevantes del sector, y justamente estaba, por un lado, la idea de que efectivamente hay un proceso inexorable, irreversible de transición energética en el mundo, pero que no es lineal, que tiene sus idas y vueltas, y que básicamente todo país, y en particular Argentina, lo tiene que abrazar con muchísimo pragmatismo y con muchísima inteligencia, construyendo su propia estrategia de transición. En el caso de Argentina, esa estrategia tiene que ser un paraguas para poder aprovechar y maximizar el uso de nuestros recursos de gas y de petróleo. Mientras haya un mercado mundial de gas y de petróleo, nosotros queremos estar ahí. Pero eso no significa como, la verdad que hace poco Javier Milei dijo que la transición era un invento de una conspiración mundial para acabar con la humanidad. Bueno, esas lecturas de la transición y de la lucha contra el cambio climático están mal. El mundo no está ahí y nosotros no podemos estar ahí. Entonces tenemos que tener nuestra agenda, que significa ir en nuestro mercado interno, mismo en nuestra industria de los hidrocarburos. Hay un montón de iniciativas para bajar las emisiones, hay un proyecto de ley presentado para bajar las emisiones de metano, lo que hablábamos de ir electrificando nuestra matriz, yendo a renovables en nuestra matriz eléctrica, ver cómo va la cuestión de la movilidad, de los autos, los biocombustibles, pero siempre entendiendo que, por ejemplo, ¿no? Respecto a otros países, incluso vecinos, hay países con esto de la electromovilidad que no tienen industria de los hidrocarburos, tienen recursos. Entonces no tienen ningún problema en pasar a otra fuente de energía. Tampoco tienen industria automotriz, entonces tampoco les preocupa eso. Bueno, nosotros tenemos una industria muy fuerte de producción de petróleo y gas, tenemos una industria automotriz importante. A la hora de diseñar esa estrategia de transición, que la tenemos que tener, no podemos dejar de lado esos y otros elementos. Respecto a un país europeo, nuestras distancias son enormes. Entonces, de repente, de un día para el otro, decir, no, ahora tenemos el capricho de que queremos que todo sea autos eléctricos. Sería costosísimo para la vida. Y además, comento un último punto. En el tema de transición, no hay un único camino, no solamente para cada país, sino también en las tecnologías. No es como cuando se terminó el vinilo, que nosotros, si habremos escuchado, pasamos a los CDs y después a las plataformas. En energía hay muchas tecnologías, afortunadamente, que compiten. Entonces, el futuro del combustible para los aviones, para el transporte aéreo, bueno, probablemente va más por productos que salen de las refinerías, pero que tienen una reducción en términos por la composición del jet fuel, una reducción de emisiones mucho más grande que llenar a un avión de baterías de litio. Pero no lo sé, capaz que aparece el avión a hidrógeno, no lo sé. Entonces, cada país tiene que estar muy atento, pero de manera muy pragmática. Bueno, muy interesante, Nico. Nos quedan unos pocos minutos, vamos a cortar acá con lo que era las preguntas que yo tenía. Me queda un sabor positivo de la charla, tanto en materia de posibilidades de Argentina de cara a lo que viene, de cara a su macroeconomía, de cara a la transición energética, con desafíos no menores, pero bueno, nos dejas sensaciones positivas. Voy a ver un poco las preguntas del público. Acá ya tengo una poquito picante, pero si querés empezamos con esta. ¿Qué rol le asignás a Enarsa en un futuro gobierno de la oposición? ¿Y cuál es tu visión sobre el rol de YPF en el mercado energético argentino y cómo debería ser gerenciada? Te tiré una bomba. Tenemos una horita más. No, tenemos 3 minutos, me parece. Bueno, yo creo que Enarsa
se ha convertido, justamente las cosas que hace NARSA nos muestran que ha sido una herramienta para una economía de los hidrocarburos y de la energía, que no es lo que nosotros queremos. NARSA termina haciendo cosas, construir un gasoducto, operarlo, que en realidad no lo va a operar, va a ser como una intermediación que si va a ganar plata con eso, es un sobrecosto para el sistema. Y si va a perder plata con eso, es un subsidio que no queremos tener. Entonces, ¿para qué está NARSA ahí? Más allá de que hoy es bueno que se termine el gasoducto, porque es una obra importante. Aparece gestionando unas represas con China, aparece siendo el que importa el gas y asume esas pérdidas, ¿no? Compra caro y vende barato. Todos esos roles, si uno los piensa en el marco de la economía y del sistema, cómo quiere que funcione el sistema energético en el futuro, uno empieza a encontrar que no sé cuál es el rol de NARSA. Entonces, en el corto plazo hay que atender con mucho cuidado estas cosas que está haciendo. En el largo plazo es difícil. YPF es otra cosa completamente distinta. Tenés 2 minutos más para YPF. YPF es una cosa completamente distinta. YPF es una compañía centenaria, es una compañía que tiene una capacidad, un capital humano, financiero, es decir, enorme. Y es una herramienta, yo creo que ahí también tenemos un aprendizaje respecto al 2015-2019, al menos nosotros, el equipo en el que estamos trabajando y que yo lidero. Es una herramienta que tiene que ser utilizada adecuadamente en este formato 51% estatal, 49% privado, o sea que hay que respetar a los accionistas privados y la búsqueda de la rentabilidad, la eficiencia, etc. Pero en ese contexto es una herramienta potente para las políticas públicas del sector energético y en ese contexto no solamente para que haya buenas políticas, para que YPF crezca, sino para que el resto de los actores de la industria crezcan. Es decir, no estamos pensando en una YPF que crece a expensas de los demás, de las privadas. O quizás que crece junto a los demás. Que crece ¿no? junto y que en algunos contextos, como ocurrió con Vaca Muerta, y habrá muchas críticas, que si los pozos verticales, los pozos horizontales, pero la verdad que la que arrancó en aquel famoso en Loma Campana, con Chevron, y un poco desrisqueó, y un poco le abrió el panorama a otras compañías que hoy son tan, o en algunos segmentos más importantes que YPF, bueno, fue ese proyecto inicial. Y también YPF fue una herramienta para que el gobierno de turno viera que había que hacer cambios legislativos. Estás refiriendo, digo, para ponerlo en contexto, a lo que fue la ley 27007 del 2014, que promovió las inversiones en concesiones Claro. no convencionales, extendiendo los plazos Sí. y permitiendo que nuevos actores vinieran a asociarse con YPF para desarrollar. Sí, y que otros concesionarios, y todavía hoy vi que hay, no sé, una transacción en la industria y van a pedir justamente la conversión de una concesión convencional en otra no convencional. Pero, por ejemplo, no mencionamos nada del offshore, que es otro potencial enorme de la Argentina. Y ahí, de nuevo, hubo cierta continuidad en las políticas. En esa ley que vos mencionaste, afortunadamente, se le devolvió a la Secretaría de Energía de la Nación la facultad de concesionar, hacer concursos con offshore. Que la tenía NARSA. Que la tenía NARSA y no había hecho nada bueno. Entonces, en el siguiente gobierno, el gobierno de Macri, se hicieron concursos internacionales muy exitosos. Hubo 18 adjudicaciones, compañías de primer nivel. YPF está en algunas, y YPF es el que hoy está como a la avanzada, con un buen socio, Equinor, un operador, una empresa internacional de las mejores, y va a perforar un primer pozo en la cuenca Atlántico Norte. Y bueno, pero eso no significa que uno piense que YPF se tiene que quedar con todo el offshore, eso sería un disparate. Pero que haga proyectos como estos, con un buen socio. Una especie de promotor, una especie de guía y que puede abrir, ¿no? Como el desembarco en el offshore, que ojalá salga bien, y en el que estoy seguro que si ese proyecto funciona, y que resolvemos toda la cuestión de la licencia social, las discusiones ambientales, etc., no va a ser solamente YPF. Van a estar las demás compañías que tienen permisos de exploración y que van a avanzar también. Un poco hablamos del LNG, es lo mismo. No queremos que lo haga solamente YPF, pero que YPF con sus socios avancen, abra un negocio si puede, y vayan todas las compañías argentinas que operan
o las internacionales a la par, porque la verdad que el potencial es enorme y no es solamente para Bueno, el YPF. modelo se probó exitoso en el de-risking de Vaca Muerta, ¿no? Claro. Ahora, y hago ahí una salvedad. Nosotros necesitamos, por un lado, que YPF no tenga la interferencia política que está teniendo. Sí, esa es la parte de la pregunta que te iba a preguntar. ¿Cómo debe ser gerenciada? Y bueno, Pone ahí acá hay el... si pone la nosotros, pregunta. yo a veces le digo a la gente que es muy no proestatal, le digo, bueno, si vos tanto querés YPF, no puede ser que YPF sea la bolsa de trabajo de funcionarios que dejan un cargo, ¿no? O la bolsa de trabajo de militantes que viven chateando y tuiteando a favor del gobierno y tienen un cargo en YPF litio. No puede ser eso, porque si vamos a tratar YPF de esa manera, ya sabemos lo que pasó con la YPF estatal. Entonces, el equilibrio entre los accionistas, el Estado y los accionistas privados tiene que ser mucho más cuidadoso. Y también YPF se tiene que cuidar. Yo veía el proyecto de ley de LNG, que no es un proyecto para YPF, es un proyecto para la industria de LNG de Argentina, para todas las compañías que puedan avanzar en eso. Me generó cierta preocupación que van, porque el proyecto está en comisión, que van de alguna manera a explicar el proyecto, a defender funcional YPF. Tiene que ir la Secretaría de Energía. También veo a veces, viste que yo soy un lector del boletín oficial, tengo esa pasión todas las mañanas, y veo que a veces YPF hace contratos interadministrativos con el Ministerio de Defensa para proveerle jet fuel, con el Ministerio de Transporte. Y los abogados saben muy bien, yo más o menos, un contrato interadministrativo que permite una contratación directa, que el Estado no licite en licitación pública, se justifica porque YPF es estatal. Entonces, YPF tiene que cuidarse de no entrar en ese juego. Para lo que me gusta y me conviene, soy estatal. Para lo que no me gusta, soy privada. Tenemos que cuidar mucho el perfil de YPF. Bueno, interesante, Nico, porque de alguna forma también te referiste a la pasada administración y a tener una visión un poco más, esta visión del YPF liderando el sector energético argentino y con un gerenciamiento propio, profesional, que YPF lo tiene, tiene sus cuadros para esto, así que muy interesante tu visión sobre el tema. Quizás si quedan 2 minutos te hago la última del sector eléctrico, para no dejarlo afuera, porque pasamos rápidamente cuando hablamos de los renovables, pero que tiene que ver con las necesidades de infraestructura del sector eléctrico, que, bueno, los renovables lo pusieron en evidencia con la congestión en los nodos eléctricos y demás, pero la Argentina necesita infraestructura de transmisión. Muy rápido, muy corto, ¿cómo sería en un futuro gobierno de Cambiemos esas expansiones? ¿Sector público, sector privado, algo mixto? Sí, efectivamente, lo mencionamos muy a la pasada, como sucede con el gas, pero es más grave porque aparte no están claros los instrumentos. La infraestructura de transporte, transmisión, incluso distribución en el AMBA, que no es lo único del país, pero es importante, está subinvertida. Y claramente hay muchísimos riesgos, no solamente que impiden la inversión en renovables, porque por ahí las empresas renovables quieren poner parques solares, parques eólicos, pero no hay capacidad de transmisión para traer esa energía a los centros de consumo, y entonces esa inversión queda reprimida, no se hace. Sino también porque el sistema empieza a estar con riesgos crecientes de colapso. Entendamos que el sistema eléctrico tiene picos de demanda estacional inexplicables, ¿no? O sea, imprevisibles respecto del clima. Tuvimos uno de marzo con un calor fenomenal y el sistema tuvo problemas y estuvo en riesgo de colapso justamente por estas fallas en la infraestructura. Subestaciones, líneas de alta tensión, media, muchos problemas en el AMBA, incluso algunos problemas de indisponibilidad en la generación por problemas en el abastecimiento de gas en el norte del país. Entonces, para ser breve, en el corto plazo eso hay que resolverlo y seguramente en una visión muy pragmática lo vamos a poder resolver con los instrumentos que hay a mano, que son en general bastante estatales, regulados desde el Estado, desde Camesa, que en los últimos 20, 15 años ha tomado un rol totalmente distinto al que tenía que tener como organizador del despacho.
Pero como hay urgencias, uno por ahí no va a poder usar el instrumento que uno quisiera, ¿no? Que es más descansando en inversión privada, en contratos en donde el Estado no debe estar metido en todo. Con lo cual, probablemente ahí lo que iremos es resolviendo las urgencias de corto plazo con los instrumentos que ya hay y dándole continuidad a las iniciativas que haya hecho este gobierno, que hay varias, ¿no? Para ampliar la potencia, para ampliar la transmisión, pero después yendo hacia un esquema en donde podamos fomentar la inversión privada en todo lo que la podamos fomentar. El Estado argentino no solamente no tiene capacidades mejores como empresario respecto al capital privado, sino que además está prácticamente fundido, entonces no tiene plata. Con lo cual, por esos dos motivos, nosotros en una visión de mediano a largo plazo apuntamos a que la inversión en el sistema energético sea básicamente privada. Bueno, muchas gracias, Nico. Creo que estamos con el tiempo. Quedan más preguntas, pero serán para una próxima charla. ¿Cómo no? Muchas gracias por participar hoy y hasta pronto. Gracias.